Señor, te damos una vez más por permitirnos compartir tu palabra por este medio, Señor. Gracias por todos los ministros de la palabra que llevan el mensaje cada día alrededor del mundo con el propósito de ministrar a tu pueblo y alimentar a tus ovejas. Y también, oh Dios, porque a través de ellos, Padre, el Evangelio es esparcido a todos aquellos que no te conocen, Señor. Que tu palabra, oh Dios, corra y que la semilla caiga en terrenos fértiles, de manera que por la obra del Espíritu Santo, Señor, esta dé fruto abundante para tu gloria. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, límpianos y líbranos, oh Dios, de toda atadura de pecado en nuestros corazones. Oramos por todos aquellos que están pasando por diversas pruebas y necesidades, para que tú, oh Dios, proveas conforme a tu perfecta voluntad en tu tiempo. Danos fortaleza y sabiduría, mi Dios, para caminar como hijos de luz en este tiempo de tanta incertidumbre. Gracias porque nos sostienes y provees para cada una de nuestras necesidades. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy en día se habla mucho de las libertades, principalmente de la libertad de expresión, que para muchos es la libertad para hacer y decir lo que querramos. Otros van más allá y creen tener la libertad incluso para redefinir la realidad según sus propios deseos y sus propios pensamientos. Esta semana vi la noticia de una joven que nació siendo mujer, pero luego se definió como hombre y ahora proclama ser un extraterrestre. La verdad es que muchas de las cosas que el hombre considera que les hace libres realmente son grilletes que los vuelven prisioneros. En nuestro estudio anterior aprendimos que la obra redentora de Cristo en la cruz y la del Espíritu Santo en nuestros corazones se unen para darnos vida y librarnos de la condenación de la ley. La presencia del Espíritu Santo en nosotros, al poner nuestra confianza en la obra redentora de Cristo, nos da libertad de la condenación del pecado, quitando de nosotros toda culpa y juicio a causa de las transgresiones. Sin embargo, hoy hablaremos de otro aspecto en el que podemos experimentar la libertad que el Espíritu Santo trae a la vida del creyente. Y esta es la libertad del poder del pecado. Si bien hemos sido librados por completo de la condenación del pecado, la realidad es que aún podemos experimentar su influencia y poder en nosotros. Todo creyente que comienza a caminar en su vida cristiana debe saber que enfrenta adversarios que intentarán alejarlos de la voluntad de Dios y de una vida fructífera para Él. El primero de estos adversarios se describe en 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, que nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos luchan en contra del creyente, buscando seducirle y atraerle. Dios se ha constituido en enemigo del mundo, y por lo tanto el mundo se constituye en enemigo de los hijos de Dios. Tal como leemos en Santiago capítulo 4, versículo 4, que nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero el mundo y sus deseos y todo el sistema que se levanta en contra de Dios se encuentra bajo los pies de nuestro segundo adversario, el cual es Satanás, ya que en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 la palabra nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Vemos la influencia de Satanás en el sistema mundial a través de la política, la cultura, las artes, la economía, la ciencia, las modas, etc. Él ha creado un sistema tal que no permite a aquellos que se encuentran en incredulidad ver la luz del Evangelio,
Y por ello en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 se nos dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás lucha influenciando al mundo para que los deseos de este mundo mantengan enceguecidas a las personas, de manera que el brillo de las cosas perecederas del mundo les distraigan de la luz eterna que en Cristo existe. Satanás distorsiona la palabra y el propósito de Dios, engañando al hombre para hacerle sentir insatisfacción y colocando delante de los hombres todo tipo de cosas de manera de hacerles creer que al ir tras ellas sentirán mayor plenitud, solo para darse cuenta que sus vidas se han desgastado siguiendo espejos y siguiendo al viento, tal como nos dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Satanás trabaja para mantener a los inconversos lejos del entendimiento del amor de Dios. Sin embargo, no porque una persona haya sido salva significa que Satanás dejará de trabajar en contra de ella. En 2 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 11, Pablo exhorta a los creyentes a cuidar su corazón y su testimonio para no dar ventaja a Satanás, quien constantemente busca utilizar cualquier arma contra nosotros para acusarnos. Y en las palabras del mismo Pablo que nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinaciones nos indica que constantemente Satanás pone todo su intelecto, su creatividad y su disposición para buscar maneras de hacernos caer en sus trampas. Pedro también nos advierte y nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Satanás de manera activa se opone constantemente al creyente para evitar que sea un testigo efectivo de Cristo. Sin embargo, el trabajo que Satanás y el mundo realizan son externos a nosotros, pero es llevado a cabo con el propósito de motivar o exacerbar a nuestro tercer adversario y, en mi opinión, el mayor adversario de todos, el cual no se encuentra fuera, sino dentro de nosotros mismos, y esta es la carne. En Gálatas, capítulo 5, versículo 17, nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, nuestro mayor enemigo está justo dentro de nosotros, y es nuestra propia naturaleza caída, es decir, nuestra propia inclinación a hacer lo malo. Nuestra carne es la que nos asedia cada día en oposición al Espíritu Santo para que no hagamos lo que queremos. Pablo da su propio testimonio sobre esta lucha cuando nos dice Romanos capítulo 7, versículos 15 y del 18 al 19. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Habrá momentos en que el mundo no parecerá ser tan atractivo a nosotros, y otros que Satanás no estará activo lanzando sus dardos ardientes. Sin embargo, la carne es el adversario más peligroso, ya que se manifiesta cada día en nuestras vidas, quitándonos el deseo de orar, de buscar su palabra, de estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos, oponiéndose al Espíritu Santo dentro de nosotros, de manera que somos asediados constantemente con malos deseos, manifestándose en nuestros pensamientos y nuestros miembros. Observa, hermano, cómo Dios nos ha dicho la verdad y nos dice dónde reside la raíz del problema del corazón del hombre. Solo por su palabra es que podemos conocer estas cosas, de manera que Pablo escribe nuevamente en Romanos capítulo 7, versículo 18,
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo reconoce que dentro de nosotros hay una proclividad hacia lo malo, pero la batalla comienza siempre en nuestras mentes y somos vencidos porque nuestra mente no se encuentra bajo el control del Espíritu Santo y no se encuentra llena de la palabra de Dios. Es por ello que el salmista nos dice en Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Si nuestra mente, hermanos, no es llena de la palabra de Dios, el resultado será una bancarrota espiritual. Y debemos reconocer que somos nosotros quienes nos ponemos en esa posición. Muchos creyentes, a pesar de ser salvos y a pesar de que el Espíritu Santo mora en ellos, experimentan una vida atada al pecado. Pero es simplemente debido a que permiten a la carne ganar terreno, de manera que su mente no está siendo alimentada con los pensamientos de Dios, sino con los pensamientos de la carne. Muchos creyentes, lastimosamente, toman la misma actitud que el pueblo de Israel tomó luego de ser liberados de las ataduras de Egipto. Y en lugar de vivir conforme a su nueva libertad, la palabra dice que ansiaban las cosas que habían dejado atrás. En Números capítulo 11, versículo 5, se registran sus palabras. Cuando añorando las cosas que estaban en Egipto, ellos decían, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y es que habían olvidado, hermanos, la verdad que era vivir bajo las ataduras, la amargura que en realidad era su vida. En Éxodo capítulo 1, versículos 13 y 14, se nos recuerda que al decirnos, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. De la misma manera, muchos creyentes viven más con sus pensamientos puestos en las cosas que dejaron atrás y no en la verdadera libertad que en Cristo pueden experimentar. Y esto los lleva a ponerse al servicio de la carne. Sin embargo, Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 12, así que hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La verdadera libertad que tenemos y que muchos creyentes parecen olvidar es que gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos la capacidad para no vivir bajo el dominio de la carne, sino del Espíritu Santo. De manera que, hablando a través del apóstol Pablo, nos dice en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, que la libertad que tenemos en Cristo es para vivir vidas que imiten a nuestro Señor y no vidas que busquen satisfacer los deseos de nuestra carne. En cierta ocasión, una señora hablando con su hijo, quien se preparaba para irse de fiesta como acostumbraba hacerlo, para ir a emborracharse, luego de que éste le hubiese manifestado sus planes, ella le contestó, bueno, hijo, esa es la libertad que tienen los hijos de Dios, cuídese. Esta señora ignoraba por completo que Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La libertad que tenemos en Cristo no es para vivir satisfaciendo los deseos de nuestra carne, cuyas obras y deseos son manifiestas, tal como dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, que nos dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, ¿cómo alguien podría decirle a su hijo que vivir una vida de borracheras es una libertad de los hijos de Dios? Esto, hermanos, no es vivir en libertad, sino en esclavitud. Por el contrario, nuestra libertad es para vivir bajo la voluntad de nuestro Dios. En Santiago 1:25 nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El Espíritu Santo, al impartir su vida y colocar su sello en aquellos que confían en la obra redentora de Cristo, nos ha hecho libres de la condenación del pecado. Pero también mediante su guía desea hacernos libres del poder y de la influencia del pecado cada día en nuestras vidas. De manera que bajo su guía todo lo que digamos y hagamos será en verdadera libertad. Santiago capítulo 2, versículo 12 nos dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermanos, debemos saber y creer que el poder de nuestros adversarios no es comparable con el poder de nuestro Dios, el cual ha vencido al mundo, a Satanás y la carne. Por cuanto leemos en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 17. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el amor del Padre ha vencido al mundo, porque el mundo y sus deseos son pasajeros, son perecederos, son limitados y superficiales. Pero el amor de Dios y su palabra son eternos y trascienden para darnos un propósito y una vida que van más allá de este mundo. En segundo lugar, veamos que también el Hijo ha vencido. En Hebreos 2:14 leemos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La obra del Hijo, hermanos, ha vencido el imperio y las obras de Satanás. De manera que aquellos que ponen su confianza en su obra redentora ya no están más enceguecidos por sus mentiras y son capaces de ver la verdadera luz de la misericordia de Dios. También leemos en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 18, que el Espíritu Santo ha vencido a la carne. Observe bien que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nuevamente el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu Santo, hermanos, habitando en nosotros con su poder, ha vencido a la carne. Es hermoso ver cómo cada persona de la Trinidad se involucra de manera activa para darnos victoria. Nunca debemos sentirnos solos en nuestra lucha, sino confiar en el amor del Padre, en la obra del Hijo y en el poder del Espíritu Santo que han vencido al mundo, a Satanás y a la carne. Si hay algún creyente que me esté escuchando, que se encuentra en una situación de pecado y que esto esté impidiendo poder ser un instrumento útil en las manos de Dios, hermano y hermana, quiero darle algunos consejos. En primer lugar, confiese su pecado. Reconozca de manera honesta delante de Dios. Mencione su pecado por lo que realmente es. Menos de esto no es una verdadera confesión. La confesión honesta traerá limpieza espiritual a su vida.
Por cuanto leemos en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En segundo lugar, hermano, evalúe su amor por Cristo. Ese pecado continuará acechándole mientras usted no se dé cuenta de que la razón por la que no puede experimentar una verdadera libertad es porque usted está amando más ese pecado que a Dios. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 y versículos del 7 al 11 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos, el pecado se manifiesta debido a la falta de amor de Dios en nosotros y debido a que no estamos amando realmente a Dios. No nos es posible tampoco amar a nuestro prójimo y por lo tanto buscamos nuestros propios deseos y nuestras propias necesidades. Entonces, el orgullo se manifiesta en nuestro egoísmo. Y esto hace que nos hundamos en todo tipo de prácticas pecaminosas. Así que le pregunto, ¿cómo está su amor por Dios? ¿Cómo está su gratitud hacia Dios? El Padre constantemente hacía que el pueblo de Israel recordara con estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Recuerde de dónde le ha traído el Señor con su mano poderosa, con su misericordia y con su amor. Recuerde el amor que en Cristo Él nos manifestó. En tercer lugar, ponga atención a su vida de oración. El pecado es un acto de negación y de falta de reconocimiento de Cristo. Cuando pecamos, estamos negándolo a Él. De la misma manera que Pedro negó al Señor 3 veces después de haberse dormido y no prepararse en oración, como leemos allá en Mateo capítulo 26, versículo 40. Pero el Señor dijo justo después, en versículo 41, lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En cuarto lugar, hermano, llene su mente de la palabra de Dios. Una vez más, el Salmo capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Muchos creyentes creen que por escuchar una predicación o asistir un domingo a la escuela dominical es suficiente. Si usted, hermano y hermana, no abre su Biblia para tener su propio tiempo de meditación, estudio y reflexión profunda en la palabra, entonces su mente estará expuesta a pensar como piensa el mundo. La palabra va transformándonos y cambia nuestra manera de pensar y hace que nuestra mente se fortalezca contra cualquier ataque. Por ello, Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y probablemente, hermanos, o amigo y amiga, haya alguien que me escucha que aún no ha confiado en el nombre de Cristo para salvación.
Tal vez usted crea que experimenta una verdadera libertad porque hace según sus deseos. Sin embargo, déjeme decirle por la autoridad de la palabra de Dios que usted se encuentra realmente en una prisión oscura y fría. Sus ojos están cegados por el falso brillo de las cosas de este mundo y usted anda conforme a los designios de Satanás y conforme a los deseos de su carne. Sin embargo, yo le invito a salir de ese lugar, a confiar en el Dios que ha vencido con poder, a confiar en el amor del Padre, quien dio a su Hijo para morir en una cruz por usted y por mí. Y gracias a la obra del Hijo, quien murió en la cruz en sustitución nuestra, Este proveyó para el perdón de nuestros pecados y que en su resurrección venció la muerte para darnos esperanza de vida eterna. Y que por la obra del Espíritu Santo podemos experimentar esa vida nueva en nosotros. Y vino a ser morada en nosotros para que bajo su guía pudiéramos ya no estar más bajo la influencia del poder del pecado, sino en la libertad que el Señor nos da. Venga y confíe en el Señor Jesús. Experimente una paz y una libertad sin igual. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.